Hola. Pues bueno, vamos a iniciar una vez más. Vamos a grabar un video en el cual pues hablemos un poco desde mi experiencia en estos asuntos de la muerte, ¿no? De las pérdidas pues familiares, hermanos, padres, etcétera. Considero que es un tema pues importante. Intentaré hacerlo desde mi experiencia, intentando llegar desde mi ser a tu ser, desde mi corazón hacia tu corazón. No es un tema que tenga que ver con el estudio ni nada de eso. Solo de qué manera personalmente yo pues he transitado esos momentos de la vida. Aunque decirte con claridad que no ha sido al menos para mí no ha sido tan difícil, ¿no? Sé el propósito de la vida y hacia dónde voy. Pero la muerte sigue siendo dolorosa. Y el día de hoy, pues aquí en memoria, en biología emocional, pues voy a abordarlo desde mi experiencia, ¿sí? Recuerden, si les aporta un poco este mensaje, pues denle like y compartan, ya que de esta manera podemos llevar quizás un mensaje de fe, esperanza, para todas aquellas personas que están viviendo este tipo de situaciones en estos momentos. Uno no sabe, ¿no?, a quién le va a llegar el mensaje. Mi nombre es Nicolás y soy facilitador y terapeuta transgeneracional. Pues bueno, el tema pues es interesante, ¿no? Decía Soyer Rinpoche que uno está tan solo acostumbrado a transitar la vida sin darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en la misma vida. Nos refiere a una anécdota bien interesante de su maestro cuando llegó por primera vez a Francia a hablar de estos temas, ¿no? Sobre la vida espiritual, sobre los libros budistas que ellos tenían. Llegando a Francia con su mujer, le decía a su mujer: mira, Rinpoche, qué tan hermosas las casas tienen los de este país, ¿no? Y Rinpoche le comenta, ¿no? ¿No? ¿Y vieras qué tan hermosas casas tienen para sus muertos? Y a él le fascinaba mucho hablar de esto porque decía que nos olvidamos de experimentar, reflexionar la muerte por miedo a que quizás vamos a jalar, ¿no?, la experiencia de la muerte, y intentamos olvidarnos sin darnos cuenta que al final, desde que nacemos, pues estamos muriendo. Cada día que pasa, cada momento, cada instante que sucede, pues estamos muriendo, y que la vida pues nos va proyectando todo aquello que hemos de aprender a trascender, ¿no? Y que hemos de aprender a solucionar para que la experiencia del día de hoy sea el destilado del dolor y las muertes del pasado. Nunca se prepara uno, ¿no? La realidad es que en la vida hay muy pocas cosas que nos preparan para enfrentar la pérdida de un ser querido, ¿no? Las despedidas son inevitables, son dolorosas. ¿Quién te prepara para la muerte de un hijo, ¿no? A mi madre, teniendo un hijo de brazos, ante el aparente rechazo de mi padre, ese primer hijo murió, solo de regreso a casa expiró y murió en los brazos de mi madre. Es una muerte injustificable, qué dolor, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que la vida fluye, la vida está bien. Y es obvio que no vamos a intentar estarnos metiendo en el dolor ni en la alegría excesiva, porque son parte de lo mismo, ¿no? Estamos en un mundo que hemos considerado dual, sin darnos cuenta que la vida espiritual son hechos, acciones. No hay bueno, no hay malo. Solo son acciones de constancia, ¿no? En la interpretación del amor o el odio, en la interpretación de la muerte o la vida, ¿no? Millones mueren y millones viven. Van haciendo constantemente.
Recuerdo una anécdota que contaba un maestro espiritual que decía que allá en el Tíbet había una mujer que con tanto dolor por la muerte de su hijo corrió a donde estaba el Buda y postrada y llorando le dijo de su hijo, ¿no? Que acababa de morir, y el Buda, pues, en la sabiduría le dice: ¿y cómo te ayudo yo? Y ella llorando le decía que él sí podía hacerlo. En la reflexión, en esta historia que se cuenta allá en el pueblo budista, allá en el Tíbet, se dice en los libros que él le pidió a ella que fuera al poblado y en cada casa, dice, con una sola de las casas que me traigas una semilla de mostaza, y que con eso me demuestres que no ha habido una pérdida, veremos si podemos hacer que el niño viva. Pues la madre, con todo su dolor, fue a cada una de las casas de esa provincia, tocaba cada una de las puertas, y en cada una de las puertas siempre ocurría que alguien le decía: no, aquí ya murió un hijo. Tocaba vuestras puertas: no, es que aquí ya murió mi padre. Recorrió el poblado durante un día y no encontró una sola casa en donde no, hasta el momento, no hubiera habido un muerto. Cuando regresó con el Buda, le comenta: ya comprendí lo que me mandaste a hacer. Ya reflexioné que la impermanencia de la vida es lo único verdadero que podemos tener como certero. Yo observé lo que me querías compartir. Lo entendí, que la vida es efímera y es pasajera, y que debemos de aprender a vivir cada instante de esta vida. Y cuentan los libros que ella se volvió una de las adeptas más importantes, ¿no? Más, si podemos llamarle, más incisivas para entender y practicar la filosofía budista. Porque esa es la vida, pero nos da la oportunidad de trascender el dolor que está dentro de nosotros. De la misma manera como la anécdota de esta mujer, de la misma manera mi madre lloró la pérdida de ese bebé. Ella lamentablemente no supo qué había pasado, ¿no? Hoy a la distancia podemos entender que no era otra cosa más que la proyección del rechazo que mi padre sentía, y que el bebé solo se la mostró. Porque papá murió a los 47 años. De hecho, no lo conocí, ¿sí? Así que abrir el corazón, compartir las experiencias con las pérdidas familiares, pues nos va haciendo entender, vamos moldeando, ¿no? Se va moldeando el corazón, se va moldeando la vida, vamos aprendiendo de este proceso doloroso, ¿sí? A veces a través de recuerdos, emociones, ¿sí? Y de cómo este proceso pues nos va abriendo las puertas hacia la sanación y el crecimiento personal. Porque cada momento de dolor es un instante para poder trascender, ¿no? Y salir más fuerte, más poderoso, con más carácter, ¿no? Crecer con la fuerza y el carácter que está implícito en cada ser humano para que ejecute la voluntad de aquello que quiere hacer. Pues yo hago este video, el resultado no tiene que ver conmigo. Pero no puedo decir, bueno, es que ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a opinar? ¿Qué voy a compartir? No solamente lo tienes que hacer. La acción, la vida es acción, la vida es ejecutar. La vida es andar, la vida es moverte, ¿no? Es energía constante, energía constante. Y la muerte te da esa posibilidad. Sí es cierto que hay dolor, ¿no?
Un día puedes estar alegre, te sientas, llegas, estás contento porque todo fluye bien en tu vida, te va bien, económicamente estás bien, tienes a la mujer de tu vida, tienes a tus hijos, todo fluye, pero de repente un día te dicen, te quitan el trabajo, de repente un día se murió tu mujer, de repente un día perdiste la casa, de repente un día perdiste todo. ¿Y cómo cambia el estado de ánimo? De repente en ese momento perdiste todo y es lo peor, ¿no? Y te derrumbas y te destruyes. Es bueno sentir, porque desde ahí viene el impulso hacia arriba, ya no puedes ir más abajo. Vaya, no es ya ni buscar por qué está sucediendo lo que está sucediendo, pero la experiencia está ahí. La experiencia de dolor, sufrimiento, el cambio de antes que tenías y que estabas súper alegre y contento y todo fluía, todo caminaba bien, a la tristeza y a la melancolía de sumergirte en la depresión. Y solamente son dos aspectos diferentes de una sola experiencia. Pero es un constructo mental. Tú decides hacia dónde te vas. Tú decides si divides tu vida en muerte y vida. Los hechos de la vida, los que te impulsan a estar feliz, a estar contento, salir, estar con las personas que tú quieres, incluso estar en este momento quieto, tranquilo, leyéndote un buen libro, tomando un café. ¿Cuáles son las pulsiones de vida que te impulsan a seguir experimentándola, o las del muerte, ¿no? Puedes dividir así tu vida. Si tú decides que vas a quedarte en la muerte, pues el camino de la muerte es solo la muerte, ¿no? Y la vida nos da la gran oportunidad de experimentar los dos hechos, ¿no? La muerte chiquita ante la pérdida y la grandeza de la vida después de trascender esa pequeña experiencia de dolor, ¿no? Así es la vida. La vida nos muestra cada momento, ¿no? Cada momento en el que uno deberá de trascender. Y no olvidarnos que tenemos que experimentar el dolor. No nos sanamos si no hay dolor. No nos sanamos si no tocamos el dolor, si no lo hablamos, si no lo expresamos, si no lo transformamos a través del hablar, del repetir, del recordar, ¿no? Esa fórmula de olvidar para olvidar no funciona, porque entre más quieres olvidar, más te deprimes, más te cuesta dolor. No, tienes que recordar. La terapia es circular, uno tiene que soltar el dolor, darte cuenta de que tienes capacidades importantes para salir adelante, ¿no? Pero que es bueno sentir el dolor, sentir y vivir la pérdida, porque es dolorosa, ¿no? Yo recuerdo la primer muerte que tuvimos en familia, siendo el menor de 13 hijos. Primero fue la muerte del primero, bebé de brazos. Yo no la viví. Después, ya yo nacido, vinieron otras dos niñas, tampoco las viví, siendo un bebé, tampoco las viví. Pero fíjense qué tan rara es la vida, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? 13 hermanos vivos, uno muerto y dos muertas al final. Entonces estamos encerrados en una cripta. Hubo un primer muerto, nos hizo duelo, vinieron niños en cascada, una niña solamente, una mujer, y después de mí vinieron otras dos niñas. Aquí es una cripta. Muertes al final, muertes al principio. ¿Estamos? Todo eso nos habita a 13 hombres, a 12 y una mujer. Nos habita la tristeza, el miedo, la desolación, en tanto no nos demos cuenta, porque aquí la madre no hizo el duelo al principio. Y después vienen dos niñas, muerte. Ajá. Así que la primera muerte que yo experimenté de uno de mis hermanos era alguien que yo valoraba mucho y quería mucho, porque él me enseñó a trabajar, ¿no? Me enseñó a trabajar lo que él sabía. Él hacía decoraciones, aplicaba pinturas. Me gustaba cómo me enseñaba él. Con él empecé a trabajar como desde los 14 años. Sí. En ese momento ya no había oportunidad para seguir estudiando. Y
Pues bueno, yo empecé a trabajar con él y me empezó a enseñar con la destreza del maestro que sabe, que tiene la experiencia para hacer algo bien, y siempre decía, procura hacer las cosas excelente, porque mi padre hacía las cosas excelentes, siempre hacía todo lo mejor posible. Sí. Y ahorita que estoy grabando este video me doy cuenta, ¿no? De dónde sale mi hijo. Porque mi hijo es, le digo, bueno, te vas al extremo. Es perfeccionista. Entonces nos damos cuenta que en mi caso, lo que mi padre vivió, pues yo lo interiorizo, pero hoy mi hijo lo somatiza. En estas palabras me doy cuenta, ¿no? De lo que me decía mi hermano. Mi papá me enseñó esto, hay que ser perfectos, hay que hacer las cosas bien, bien hechas. Al menos una cosa bien, pero una cosa supremamente bien hecha. Y entonces es lo que hace mi hijo, ¿no? Intenta obstinadamente la perfección, aunque yo le digo que la perfección no existe, que el ser humano solo se tiene que conformar con andar en lo relativo. Hay veces que sí nos metemos en el propósito divino y estamos en lo absoluto, pero siempre estamos en lo relativo. Así es que ese hermano era así, ¿no? Con delicadeza, con sutileza, te iba enseñando, te iba enseñando. Aunque había otros hermanos menos que él, pero la realidad es que con él me llevaba muy bien, fíjense, y él era hijo de otro señor, de el primer marido de mi madre, pero me llevaba muy bien con él. Así es que cuando me avisan que había fallecido, que había tenido un derrame cerebral, pues hay dolor, mucha tristeza por la pérdida. Entender por qué había sucedido que alguien, pues relativamente joven, muriera, es muy difícil porque no hay palabras que te hagan entender, que te hagan comprender. Y lo único que nos queda es observar el miedo interno, el dolor. Y solo surgen pensamientos de ¿por qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo que ocurriera que alguien joven muriera? Y uno se cuestiona y uno se enoja. Y uno incluso le mienta a la madre hasta Dios. Porque no comprende cómo gente que está en paz, está tranquila, puede irse de la vida. Cuando lo fui a ver al hospital, en ese derrame, cuando subo a verlo a su habitación, empiezo a platicar con él. Y a mostrarle mi sentimiento. Porque uno tiene que sentir. Uno no puede decir que no pasa nada y mostrarse fuerte, ¿no? No. Porque eso es solo la otra cara del orgullo. No. Así que, al estar platicando con él, esa media hora que estuve, observé que un hilo de lágrima le corrió de su ojo. Sabía que me estaba escuchando. Porque los médicos pueden decir otras cosas, pero sabía que me estaba escuchando. Sabía que incluso me estaba mirando. A la distancia, dedicándonos a lo que nos dedicamos, nos damos cuenta de muchas cosas.
Al siguiente día, ya en casa, en un sueño, lo veo. Y eso me da más tranquilidad. Sabía que ya había muerto, pero me visita en sueños. Sí. Su preocupación era una de sus hijas, la menor, la pequeña, la que dejaba chica. Y me habla de ella y de cierta manera me la encarga. Así es que al otro día me levanto y transmito el mensaje de mi hermano. Pero a mí eso supuso mucha, pues más calma, ¿no? Calma, tranquilidad para mí. El saber que él estaba bien y que todo iba a estar bien y que todo tenía un mayor propósito, un mayor bien en la vida. Entonces hay veces que uno no comprende en el momento por qué la gente que uno ama se tiene que ir. Y eso para mí supuso un parteaguas en mi experiencia ante la vida y ante la muerte, ¿no? Dejar de hacer juicio a la gente, dejar de hacer comentarios inapropiados, dejar pues que cada ser humano se exprese de acuerdo a la conducta individual de su espíritu. Porque lo peor que podemos hacer es intentar que el otro valide nuestra verdad. Porque solamente son opiniones, son experiencias que cada uno de nosotros vamos viviendo. Así que más adelante los años nos darían la respuesta de por qué mi hermano había hecho la transición. La familia, su familia, se empezó a encaminar sobre de actos delincuenciales. Toda su familia, toda, incluso su mujer, se corrompieron en el camino. Creo que ya estaban desde el momento en que él vivía con ellos. Hoy puedo decir que esa situación que él ya vivía en su casa fue la que le llevó a la muerte. No pidió ayuda, no pidió apoyo, no hizo nada. Así es que más adelante la familia totalmente se corrompió. ¿Sí? Y ahí está la familia. ¿En qué va a terminar esa familia? No lo sé. Pero sí lo que puedo decir es que su camino es hacia la muerte y la destrucción. El camino que decidieron fue hacia la muerte y la destrucción. Y lo mejor y más piadoso que pudo hacer la vida hacia mi hermano es quitarlo y arrancarlo de ese pozo de podredumbre. Y entonces cuando comprendes también eso, se te hace menos complejo el por qué la gente se va. Quizás algunos viven 90 y 100 años, pero de igual manera están en el dolor y en el sufrimiento. Algunos se mueren a los 80, 90, pero rápido hacen la transición. No hay dolor. ¿En qué estriba la diferencia? En sus experiencias de vida. En cómo fueron, qué hicieron, cómo ayudaron. ¿Ayudaste o no ayudaste en el bien morir? En sus libros Kenneth Ring hablaba y explicaba claramente eso en sus investigaciones, ¿no? Que todas aquellas personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte claramente manifestaban que cuando ellos llegaban en esos planos superiores había seres que los esperaban y que les preguntaban, ¿no? ¿Qué has hecho tú para abonar a la humanidad? ¿Los has escuchado? ¿Los has entendido? ¿Los has enseñado el propósito de la vida? ¿Les has enseñado que el morir no es otra cosa más que el renacer una vez más?
¿Has enseñado algo? Las preguntas son así. Porque la evolución es el contar, la evolución es la experiencia, la evolución es, te digo cómo yo caminé esta experiencia para que tú la transformes y sigas caminando, sigas avanzando. Tu responsabilidad es transmitir la información, transmitir tu conocimiento una y otra vez, transmite tu conocimiento, porque de nada sirve que tengas tanto conocimiento si no lo transmites. Serán como actos de fe, serán como tu fe, que dice que tienes mucha fe, pero no la ejecutas en la acción. Y así que cuando te mueras van a ser, es una fe muerta, no sirve, ¿no? Era un ser que tenía mucha fe, era un ser de luz, sí, pero la luz la encerró en el baño. Tenía mucha fe, sí, pero se murió con su fe. No hizo absolutamente nada por encaminarse hacia cosas que lo nutrieran en el espíritu. La vida es así. Son acciones de dolor, tristeza, ¿no? Uno tiene que aprender a trascenderlas. Un momento de mucho dolor para mí sería más adelante. Mi madre, ¿no? Estando en el trabajo, pues nos avisan. Yo en aquellas épocas, en aquellos años me dedicaba pues a la decoración de igual manera, pues como mi padre y mis hermanos me enseñaron. Me dedicaba a la decoración y algunas otras cosas. Y de repente uno recibe la llamada, ¿no? Son de ese tipo de llamadas que uno no quisiera recibir nunca, ¿no? Mamá se está muriendo. Mamá está en el hospital. Entonces sientes que tu corazón se desgarra. Sientes que tu corazón se desgarra, que te falta la respiración, porque te están arrancando algo de alguien que te trajo a la vida. Inmediatamente desaforado, corres, dejas todo y no te importa el trabajo y te desplazas hacia ese lugar donde está en el hospital tu madre, y solo para decirte que acaba de fallecer. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Si la vi en la mañana, estaba bien. Estaba fuera de su puerta, de su casa. Mi mamá no era grande, no tenía aún 70 años. Era una luchadora, guerrera, ¿no? Necia, orgullosa, como esas mujeres fuertes, ¿no? De temple, de carácter, que no se arruga, ¿no? Que a pesar de los dolores que le dolía ya su vesícula y se ponía un tabique, pero no se arrugaba, ¿no? Y se le pasaba y seguía adelante con la vida. Y que le dolían las rodillas, sí, porque era inflexible, era arrogante y orgullosa, sí, pero se levantaba y no le pedía nada a nadie. Son sus características, y uno las acepta así. Porque esa es la vida, aceptar a la gente que queremos como son. Porque son así. Y si es mamá, pues peor. Pero al aceptar así, rompemos todo el pasado, toda la estructura, porque no te compete seguir siendo igual. La responsabilidad es a través de la experiencia, transformar tu experiencia propia para que entonces tu vida se transforme y sea diferente. Y si los demás se tienen que alejar, pues se van a ir, porque esa es parte de la vida, parte de la evolución. Mi mamá estaba en ese cuarto muriéndose. Sí, uno llora, pero se tiene que permitir sacar el dolor y expresar palabras como la que en aquel momento le dije a mi hijo. Le digo, lo único miserable que hice fue no haber podido hablar con mi madre más tiempo. Nunca le pregunté nada, nunca tuve un diálogo importante de madre a hijo. Nunca me senté con ella a platicar de cosas profundas, de su dolor, de su sentimiento, de por qué de sus frases. Aquella frase que se me quedó muy tatuada aquí, que decía, si su padre viviera no me tendría como ustedes me tienen.
se sentía sola, pero no tenía las palabras para expresar todo el dolor y lo que sentía. Y darme cuenta que ya no tenía a esa mujer en mi lado, ya no la tenía para que me hablara de mi padre a quien no conocí, que me dijera cómo fue, qué hacía, qué sentía, cómo vivía cada momento de su vida antes de morir. Ya no tenía a nadie. Pero surgen las palabras de cierta manera salvadoras de mi hijo, ¿no? Y dice, pero ahí está mi tía, una de mis hermanas mayores. Sí, ahí está tu tía. Y yo decía, pero no es lo mismo. Pero es lo único que tienes, papá. Tienes razón. Así que, desde ese momento, decidí, ¿no? Toda duda que yo tuviera, ahí estaban mis hermanos, porque ellos conocían a mi padre, los hermanos mayores. Ahí estaba mi hermana, que se hizo cargo de mí. Ocupó un rol que no le correspondía. Pero ella sabía todo lo que yo no sabía. Y hoy todo lo que sé es por ella. Incluso hoy, pues ella puede venir y si tiene algún problema, viene, pues sin problema le doy terapia, ¿no? Buscamos, le doy terapia, le impactamos medicamentos, le impactamos pares biomagnéticos, etcétera. Porque uno tiene que hacer pues lo que esté al alcance de nuestras posibilidades por los otros, en el respeto mutuo, en el amor mutuo, porque el propósito de la muerte es trascender cada pérdida hacia cosas sumamente importantes. No solo es la muerte en sí, sino la muerte que nos ilustra. Yo recuerdo que en la muerte de mi madre, también es un recuerdo que quiero compartirles, ¿no? Mi relación matrimonial también se estaba perdiendo ya, prácticamente estaba en lo último. E intentaba afanosamente sostener el matrimonio, ¿no? Es otra pérdida, porque también todas son pérdidas, nos preparan, cada muerte, cada pérdida nos prepara para cosas mayores, ¿no? Es decir, se te quitan todas las cosas para que te des cuenta que las cosas no las necesitas, pero en la paradoja de no las necesito y dejarlas ir, esas cosas están contigo siempre, completa y firmemente. Y así que recuerdo que intentando convencer a la madre de mis hijos, estábamos en la recámara de mi madre, ahí fue donde la velamos, y allí en la caja de mi madre, frente a ella, expresé mi dolor y mi cariño hacia esa mujer, hacia la madre de mis hijos, pero ni en ese momento de máximo dolor para mí que suponía la pérdida de mi madre, en el cual estaba expresando desde mi sentimiento, desde mi corazón, lo que yo intentaba hacer con mi matrimonio, no lo entendió, cerró los oídos y no lo entendió. Y en ese momento fui cuando me di cuenta que ese matrimonio ya también se había perdido. Ya no se podía hacer nada por él. Hubo motivos, después saldrían en los años venideros, porque es que ella pues intentaba obstinadamente separarse. Son pérdidas que son dolorosas y que uno debe de aprender a transitar, porque la muerte de un ser querido, como la muerte de la relación familiar, son muy dolorosas, incluso provocan fenómenos en el cuerpo. De igual manera, son igual. Así es que uno las ha de aprender a vivir, a llorar en el dolor, en el sufrimiento, ¿sí? Y darse cuenta
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Cómo destruí? ¿Cómo aboné? Tanto en la relación con mi madre, en la relación de familia. Porque uno es responsable para transformarse y dejar de repetir todo aquello que en algún momento hicimos y que lastimó a los otros. Así que para mí mamá fue un parteaguas y comprender que uno tendría que aprender a observar desde la conciencia el dolor y experimentarlo una y otra vez, experimentarlo una y otra vez hasta que el dolor se haya difuminado. A mí no me servía meterme en la conmiseración ilógica del orgullo, echándole la culpa de lo que yo sentía o vivía por la pérdida de mi madre, que fue la más dolorosa para mí, y la pérdida de mi relación familiar sentimental, que fue sumamente dolorosa. Fue sumamente dolorosa. Y el dolor nos enseña que es para algo. El dolor no es solo para vivirlo, sino que nos deje la enseñanza de caminar hacia adelante y jamás hacia atrás. Ya no puedes regresar hacia atrás. Nunca. Si tienes posibilidades de moverte, te mueves. Si no tienes posibilidades por el momento, te quedas quieto. Si no, te vas a lastimar. Pero hacia las historias, no. Yo no sé de alguien que haya vuelto de la muerte. Por ahí hay historias, pero yo no las he visto. Yo lo único que sé es que esta es una vida única. Dicen que hay vida después de la vida. No lo sé. Lo único que sé es que tengo esta vida, solo tengo esta vida para vivirla, para experimentarla, para llorarla, para amarla, para seguir caminando y hacer lo que me gusta, como en este caso, que estoy de hablador. Intento dar un mensaje desde mi experiencia. Sí, la tanatología diría que tenemos un duelo de aceptación, de coraje, de ira, y que después vendrán los estados en donde vamos a empezar a introyectarlo y que después vamos a ir encaminándonos hacia la vida. Sí, todos son estadios, pero para mí son estadios mentales que solo se constituyen en uno: aceptación del momento mismo de la muerte, llorarlo, gritarlo, expresarlo. No tienes que vivir los estados a través del tiempo, los tienes que vivir hoy en cada momento, expresarlos, llorarlos, mentar madres. Hoy es el momento, no es mañana, es hoy, cuando estoy sintiendo el dolor, es hoy cuando está pasando, es hoy que quiero transformarme, es hoy que el calor y el furor del fuego está temblando la espada ante los golpes del labrador, ante el golpe del herrero. Es hoy, no es mañana. Es hoy cuando tengo que tener temple y carácter para seguir adelante en la vida e intentar apoyar a aquellos que quiero. Y si quieren ellos. Porque ¿quién soy yo para meterme donde no me llaman y no me piden ayuda? Esta fue una parte importante y de mucho dolor con mi madre. Entender que hizo la transición. Entender que estuvo ahí y que no la pude ver. Y que hoy soy responsable de mirar aquello que me habita a mi alrededor y mirar a mis hijos, incluso a la madre de mis hijos, con respeto, y todas aquellas personas que estén a mi alrededor, mirarlas, hablar con ellas, expresarles mi afecto, mi cariño, mi amor, todos estos actos de amor, desde el acto de la humildad, actos de amor y buena voluntad en todos los aspectos de la vida.
para que entonces la vida, que es un chorro de dolor y sufrimiento, porque eso es la vida, hasta el poderoso sufre, que lo evite y diga que no, bueno, habrá que creerle a su mente, ¿verdad? Pero no, la vida no es solo ja, 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 ja. Es una mentira del ego. Cada uno de nosotros va viviendo sus experiencias y pues bueno, vamos a aceptarlas, ¿no? De esta manera quise compartir un poquito, porque he tenido, después de mi madre, la pérdida de otros hermanos. Pero cada uno de ellos murió por algo. A la distancia lo comprendo. Entiendo para ti que estás viviendo un duelo, entiendo para ti que en este momento no sabes si va a vivir o va a morir tu familiar o alguien cercano a ti. Lo único que nos compete es estar, escuchar, guardar silencio, poner el hombro, que se sienta, que el otro, el que se va, los familiares sientan tu presencia, sientan que estás ahí, solo es eso, no hay más, no hay palabras, no se puede hacer más. Tu presencia reconforta, tu presencia habla mucho de ti. Pues bueno, esto es lo que les puedo compartir acerca de este tema. Quizás más adelante podemos hablar de las otras muertes de mis otros hermanos, pero la muerte más significativa para mí fue la de mi madre y la muerte de las relaciones sentimentales, de mucho dolor. Pero eso nos hizo más resilientes. Cada fregadazo importante que te dio la vida fue para transformarte, para que surjas del fuego como el ave fénix y puedas encaminarte hacia tus logros. Pues bueno, esto fue biología emocional. Espero que este tema pues les haya servido a todos ustedes. Y como les dije al principio, denle like, manita arriba, compartan. Si te interesa este tipo de temas, terapia transgeneracional, etcétera, no dudes, normalmente ahí en la zona de descripción pongo el correo electrónico, puedes contactarme siempre a través de correo electrónico, siempre contesto, porque esta es mi función, es mi misión de vida, es lo que hago, es lo que me aporta a que yo siga caminando hacia lo que me gusta hacer. Pues te dejo y sin más, que todo fluya de manera correcta en tu vida. Todo lo mejor para ti. Abrazos y hasta pronto.